Universidad Nacional de Colombia. Aquí está el SENA. Aquí está la Universidad Pontificia Bolivariana. Aquí está el Magisterio de Palmira. Aquí está la clase obrera, los dirigentes. Aquí están diferentes municipios del Valle del Cauca esperándonos aquí. Aquí está el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Vamos a regalarle el coro con el que ensayamos ahora. Yo vine porque quise. Yo vine porque quise. Yo vine porque quise. Petro es el presidente de quién? Gustavo, este público es tuyo. Gracias, Palmira. Esta manifestación en Palmira va a asustar a más de un corrupto en Colombia. Definitivamente lo que se está organizando en Colombia, la manifestación que llena plazas y plazas de multitudes, es una manifestación que va dividiendo la política colombiana en dos grandes sectores. Uno que esperamos sea la mayoría, uno que se conforma de las ciudadanías, que no se conforma de maquinarias, que no se conforma de política tradicional, que no se conforma ni de odios ni de venganzas. La ciudadanía colombiana, la ciudadanía decente de Colombia. Y otro que es el partido de la corrupción, que junta maquinarias, que aglutina senadores expertos en la compra del voto, en la compra de la dignidad de la gente, que aglutina expertos en robarse el erario, que aglutina líderes de la corrupción, que aglutina a quienes han sido los privilegiados de un poder, hijos del dinero fácil, hijos de la vida fácil, hijos de los privilegios, los que han mantenido el poder en Colombia en los últimos 2 siglos, herederos ellos del feudalismo español, de la esclavitud que trajeron los españoles. Hoy es un tiempo de cambios, hoy es un tiempo de transformaciones. Hoy es el tiempo de partir las aguas de la historia de Colombia. Hoy hace 28 años alguien también quiso hacer lo mismo. Alguien cuya sangre, cuya vida estaba muy ligada al Valle del Cauca, a sus montañas, a sus tierras fértiles, a su gente. Carlos Pizarro, candidato presidencial de Colombia. Pizarro vive en Petro presidente. Pizarro vive en Petro presidente. Pizarro vive en Petro presidente. Hace 28 años asesinaron a quien dirigía el movimiento 19 de abril, cuando pretendía, y quizás lo iba a hacer, ganar las elecciones presidenciales
para cambiar la historia de Colombia. Como él, al cual aquí en Palmira, en esta plaza atiborrada que asusta a los corruptos, le rendimos un homenaje de vida, un homenaje de gente sencilla. Un homenaje de la gente que siempre supo estar a nuestro lado, acompañándonos, cobijándonos de los peligros, guardándonos en esa cadena de afectos del que Feynman hablara, una cadena de afectos que se construye a partir de las pasiones, a partir de las energías que los corazones despiden cuando se juntan, cuando se vuelven solidarios, cuando se vuelven nudos concomitantes que van tejiendo la historia de este país, los cambios verdaderos de la historia. Rendirle un homenaje de la gente sencilla y decente de Colombia, que supo valorarlo no solo como el comandante en la clandestinidad rebelde, sino como el digno ciudadano que sabía que la única heredad que teníamos que dejarle a la gente era la ilusión, la posibilidad real de la paz en Colombia. Al asesinar a Pizarro, recordaban los asesinatos hacia la gente grande que ha querido liderar la sociedad colombiana. Gente pequeña, gente untada de cocaína y de sangre, gente sin ideas que han gobernado a este país desde la incapacidad, pero sí desde los privilegios. Han decidido una y otra vez, de manera concomitante en la historia de Colombia, asesinar a sus grandes líderes, a sus grandes lideresas. Claro que mataron a Pizarro, pero antes habían asesinado a Jaramillo, a Pardo, a Leán, a Galán, el liberal grande. Habían asesinado a los líderes de la izquierda grande, habían asesinado al conservador grande, a Álvaro Gómez Hurtado, que ya denunciaba en el año 90, en el año 91, que Colombia estaba bajo una dictadura, que lo que aquí existía no era una democracia, que lo que aquí existía era un régimen de la corrupción, y le pedía a la sociedad colombiana constituir un acuerdo sobre lo fundamental para realizar los pactos que nos llevaran a una sociedad democrática y en paz. A Álvaro Gómez lo asesinaron, y antes de Álvaro Gómez habían asesinado a Galán, el liberal grande, y antes de Galán a Gaitán, el liberal grande, que decía que la paz solo se podía construir a partir de la justicia, que pedía la reconstrucción moral de la república, que pedía superar las divisiones del pueblo, porque decía que el hambre liberal era igual que el hambre conservadora, y que los jerarcas liberales eran iguales que los jerarcas conservadores, que ambos se juntaban a tomar whisky, a abrazarse en los clubes privados de Bogotá, mientras ordenaban a sus huestes a matarse entre sí. Y lo asesinaron por decir eso. Y antes de Gaitán el grande, Rafael Uribe, el liberal grande, que planteaba que era necesaria una sociedad justa. Y así sucesivamente, lo que hemos visto es cómo se han extinguido a partir de la violencia, de coletazos, de la muerte desatada desde las alturas del poder por gente pequeña e incapaz, cómo han cercenado los liderazgos de la sociedad colombiana. Y no solamente los liderazgos de la sociedad, sino que han extinguido incluso a la misma sociedad colombiana
bajo la férula del terror, bajo la férula del miedo, bajo la férula de la capacidad de extinguir grandes componentes de su población. Una historia del poder que está vinculada a la incapacidad, a la pequeñez, pero también al asesinato. Un poder político en Colombia, heredero del feudalismo español, al que no quiso realmente erradicar, heredero del esclavismo español, que en la forma de discriminación y exclusión de la población negra e indígena de Colombia no quiso tampoco eliminar. Herederos de las mayores barbaries de la humanidad, aquella que trajo a millones de personas del África para ser conducida a la esclavitud negra en lo que entonces no se llamaba Colombia, la América. Herederos del feudalismo español que condujo a los indígenas a un genocidio verdadero. Herederos del privilegio, herederos de la vida fácil, una clase política que hoy está degradada en la corrupción, en sus articulaciones con el narcotráfico, degradada en su incapacidad de saber, en su incapacidad para gobernar. Un poder político se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. ¡Viva la Colombia humana! ¡Petro presidente! Ese poder político hoy incapaz, cuyos hijos al final son Duque y Germán Vargas Lleras, nietos ese poder político colombiano condujo a la sociedad colombiana al estado actual. La tercera sociedad más desigual del planeta Tierra. Una de las desigualdades sociales más bárbaras por la distancia enorme en riquezas, en patrimonios, en ingresos entre el sector más rico y el sector con mayores carencias, la mayoría del pueblo colombiano. Una desigualdad social que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta Tierra, que no se encuentra en el África pobre, que no se encuentra en la milenaria y multitudinaria Asia, que no se encuentra en la rica Europa, ni en la rica Norteamérica, que incluso no se encuentra en América Latina. Una desigualdad social abismal y salvaje que nos ha conducido a ser la sociedad más violenta. Miren el índice de homicidios de Palmira, miren el de Cali. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que nos estamos matando los unos a los otros, que esa violencia que nos ha conducido quizás a ser una de las sociedades más violentas del mundo es el producto de la desigualdad social. Nos ha conducido a la ignorancia académica. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. El 60% de la población toda de Colombia no terminó el bachillerato. Nos han quitado la educación y el saber, porque la desigualdad social no sería admitida por ninguna sociedad en el mundo si esta sociedad tuviera el conocimiento de la historia, tuviera los saberes de la matemática. Es que le estoy diciendo porque un aplauso.
¿Dónde está mujer convidada para Aida Flores? Gracias, Aida, por tu presencia. Ahí. Y ahí viene nuestra otra senadora, Gloria Flores. Senadoras mujeres. Ahí está bien. Que elegimos en la lista de la decencia. Gloria Flores, bienvenida también a Palmira. Ya está con nosotros, ya se acerca Gloria Flores. Bueno. Se vive, se siente, Petro, presidente. Se vive, se siente, Petro, presidente. Bienvenida, Gloria. La desigualdad social de Colombia nos produjo la sociedad más violenta, la sociedad más ignorante desde el punto de vista académico, la sociedad de la corrupción. La desigualdad social nos está destruyendo como sociedad, nos está aniquilando como nación. No es posible un pacto de convivencia, no es posible la paz, no es posible la economía rica en saber del siglo XXI. No es posible construir la riqueza a partir del trabajo. No es posible construir una democracia equitativa, justa. No es posible construir un mejor vivir para la mayoría de la gente si nos mantenemos en esta desigualdad social bárbara y salvaje. El almendrón de los problemas contemporáneos de la sociedad colombiana es la inequidad, es la desigualdad, es la injusticia social. Razón tenían aquellas voces antiguas de los grandes asesinados cuando le advertían a la sociedad colombiana de los posibles destinos que nos podían llevar a la barbarie. Claro que razón tenía el liberal grande Rafael Uribe Uribe cuando cruzaba los campos de batalla a caballo tratando de detener la Constitución de la Regeneración de 1886. Rafael Uribe Uribe le pedía al pueblo colombiano que no dejaran destruir la idea de la democracia, la idea de la libertad. Le decía al pueblo colombiano en su rebeldía única que no era posible construir un Estado autoritario, un país donde la seguridad se llamara muerte, porque nos conduciría a destruirnos en guerras civiles interminables. Rafael Uribe Uribe murió solo como el único senador de la República de estirpe liberal, luchando contra la Constitución de 1886 en su idea central, el autoritarismo, la dictadura, la falta de derechos y libertades de la gente en Colombia. Lo mataron a hachazos saliendo del Capitolio. Y después su bandera justiciera la recogió otro grande liberal, un presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. Y le enseñó algo a la sociedad colombiana, que no era posible industrializar a Colombia a través de un pacto entre empresarios y trabajadores al estilo que él ya veía en Norteamérica y en la Europa, que no era posible una modernización del país sin superar el feudalismo que acogía y nos estrangulaba las tierras fértiles, productivas, en manos de grandes latifundistas improductivos. Alfonso López Pumarejo nos enseñó que había que gravar con altos impuestos las grandes propiedades de tierra fértil y productiva para poder hacer productivo el campo, y al hacer productivo el campo poder industrializar el país y modernizarlo bajo las formas de una democracia liberal. Al presidente López Pumarejo, liberal grande, le pusieron un kepis en el escritorio y le dijeron: se va o se va. Y Alfonso López Pumarejo abandonó
la revolución en marcha. Y la recogió otro liberal grande, el liberal Gaitán. Y Gaitán, al recoger las banderas de López Pumarejo y decirle al pueblo colombiano: ojo, que nos van a dividir, ojo, que me dicen comunista, decía Gaitán, y no lo soy. Solo pretendo la reconstrucción moral de la república y la construcción de una democracia de seres libres e iguales, de un pueblo que sea capaz de volverse actor colectivo de la historia, de un pueblo que insurja para decirle a la oligarquía, decía él: los dueños de Colombia no son ustedes, oligarcas, los dueños de Colombia somos nosotros, el pueblo, la gente del común, la gente sencilla. Con Petro, presidente, gana la gente. Con Petro, presidente, gana. Alfonso López Pumarejo, huido del país, y Gaitán, como Rafael Uribe habían dicho que esa constitución del 86, vetusta ya para la época, no podía, a través de su autoritarismo, de su idea de pensar que los pueblos se manejan como rebaños, de su intención de eliminar los derechos y las libertades de la gente, no podía conducirnos a la paz. Fue Gaitán el que hizo una enorme manifestación que llamó del silencio. Ya en ese entonces él percibía que la violencia iba a acabar con la sociedad, que se iba a adueñar de todos los rincones de la patria. En esa marcha del silencio, Gaitán le pedía al gobierno conservador, imbuido en las ideas de Franco, de Mussolini y de Hitler, que frenara la barbarie, que frenara el fascismo que avanzaba en el Estado sobre la sociedad colombiana. Le pedía el derecho de existir de los liberales, le pedía el derecho de existir de la diferencia de las personas y de los pensamientos diferentes. Y la respuesta fue su propio asesinato. La respuesta fue, a partir de allí, 60 años de violencia permanente que hoy llegan a nuestros días. La respuesta fue que en 2 siglos de historia colombiana, ninguna generación de jóvenes ha podido conocer en su existencia la verdadera paz. La respuesta ha sido que las estirpes de Colombia, como decía Gabriel García Márquez, han vivido ya hoy 2 siglos, 200 años de soledad. Desde el poder político no solo asesinaban a esos grandes, que trazaban unas ideas que hubieran permitido en Colombia construir democracia, dignidad, justicia y libertad. Todos lucharon contra esa constitución conservadora, no por el partido, sino por su espíritu. Esa constitución que trataba de llevarnos hacia el atraso, hacia la premodernidad, hacia el feudalismo. Y miren ustedes cómo la historia trae sus paradojas. Le correspondió a una generación de jóvenes que combatieron, sí, una generación de jóvenes que le propuso allá en los años 70 y en los años 80 del siglo pasado a esta sociedad, le propuso construir una democracia. Recogía quizás las voces antiguas, las voces de esos grandes liberales, y le propuso a Colombia una construcción democrática para tener la paz. Uno de ellos, su fundador, Beyman, decía
que la paz no es más que justicia social, que la única manera real de acabar esas décadas de violencia, esos 2 siglos que hoy se completan de guerras sucesivas, de venganzas y de odios, no podía ser más que a través de la justicia social en Colombia, de la justicia en general. Pizarro vive en Petro. Reconocí a esa generación amada por su pueblo, la verdad sea dicha, que había que acabar el estado de sitio, que había que acabar la dictadura del Frente Nacional y que había que mandar a la caneca de la basura la vetusta y feudal y autoritaria Constitución de 1886. Y le propuso a los colombianos dialogar antes de que Álvaro Gómez Hurtado hablara del acuerdo sobre lo fundamental. Jaime Bateman hablaba del diálogo nacional, el gran sancocho del país. La mezcla de diversidades, la mezcla de esta riqueza que el Papa Francisco nos dijo es la verdadera riqueza de la sociedad colombiana, su propia diversidad multicolor. ¿Cómo lograr en esa diversidad un diálogo entre diferentes? Y cómo ese diálogo entre diferentes puede en realidad construir una democracia y por tanto la justicia y por tanto la paz. Bateman se metió a esa aventura y murió en ella, pero dejó el mensaje. El mensaje no es el autoritarismo, el mensaje no es ir hacia atrás, el mensaje es ir hacia adelante, ir hacia la modernidad. Y la modernidad no se puede construir sino a partir de los valores de la democracia, de los valores de la libertad. Y nos tocó a nosotros, y hay que reivindicarlo así, al dejar las armas de la rebeldía, al dejar nuestras clandestinidades que hoy nos critican. No, es que Petro es un asesino. Jamás maté a nadie. No, es que Petro es un criminal porque fue del M-19. El M-19 no fue una fuerza criminal. Escúchenlo en todos los rincones del país. El M-19 fue una fuerza revolucionaria para acabar con la Constitución del 86 y generar en Colombia las bases sólidas de una democracia en la Constitución que hicimos. Pizarro vive en Petro, presidente. La Constitución de 1991. Ese acuerdo de paz no tenía el sentido de volver a quienes habíamos luchado en la rebeldía privilegiados. No pedimos curules para nosotros, no pedimos ninguna ventaja, no pedimos que nos regalaran nada, no pedimos limosna, pedimos que hubiera democracia en Colombia. Y por eso también asesinaron al comandante Carlos Pizarro. Y de su muerte surgió las fuerzas de la sociedad. Los jóvenes que se levantaron, jóvenes que decían: nosotros no queremos ser la nueva generación de la violencia y de la guerra. De la sociedad colombiana, después de ver morir consecutivamente a sus candidatos presidenciales los mejores, a Galán, a Jaramillo de la Unión Patriótica, que con él 5.000 muertes de la Unión Patriótica, un genocidio político sobre un partido solo porque pensaba diferente, a Jaime Pardo Leal y después a Carlos Pizarro. La muerte de Pizarro, hoy hace 28 años, generó la fuerza que permitió que un sector de vanguardia de la sociedad colombiana, de millones de personas, decidieran poner fin al estado de sitio, poner fin al Frente Nacional, poner fin a la Constitución de 1886
que no hablaba de libertades, que no hablaba de derechos, que solo hablaba de autoridades y autoritarismo, que era la constitución del atraso. Y ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Palmira y del Valle del Cauca, con su voto nos hicieron mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La historia de Colombia vio un hecho del cual no quieren hablar ni escribir. Los que eran los guerrilleros de la democracia se convirtieron en los constituyentes del 91 por mayoría, y la Constitución de 1991, la herencia que deja el movimiento 19 de abril y muchas otras fuerzas políticas, entre esas Aida, la tuya, la de la Unión Patriótica. Tú fuiste constituyente. Nuestra constituyente, Aida Abella. Entre esas, un honor para nosotros. los mejores quizás del liberalismo que quedaban. Álvaro Gómez Hurtado, antes de ser asesinado, presidente también, con Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa, el liberal, de una constituyente que le dijo a los colombianos otro mensaje histórico: vamos a construir un Estado social de derecho. Y un Estado social de derecho es un Estado de libertades públicas. Es un Estado donde la palabra dictadura se va de la historia. Es un Estado en donde la palabra estado de sitio, que me llevó a mí personalmente a la tortura y a las cárceles siendo joven, a los 25 años de edad, por decreto de estado de sitio, simplemente porque no era un liberal ni un conservador, simplemente porque quería un cambio de la historia de Colombia. Mandamos al pasado el estado de sitio y generamos en esa constitución un discurso, una bandera, un horizonte, como el horizonte que configuran los últimos que están allá atrás en esta gran manifestación en Palmira. Un horizonte, algo por qué luchar, un proyecto democrático, un país donde la justicia y la libertad sean posibles. La gente de la justicia social de la que hablara Gaitán y el general Rafael Uribe hasta Weimar, el Samario. De la justicia social pasamos al Estado social de derecho de la Constitución del 91. Significa lo mismo, es el mismo concepto. Son las luchas populares de Colombia durante más de un siglo. Son las voces antiguas de los grandes y de los pueblos. Son las voces antiguas de las resistencias negras e indígenas. Son las voces antiguas de los rebeldes de la democracia que nunca se han dejado silenciar, que como una carrera griega de las Olimpiadas van posta tras posta corriendo, y antes de caer asesinados van entregando un testimonio, momento histórico a momento histórico, de Rafael Uribe a Gaitán, de Gaitán a Weimar, de Weimar a Pizarro, de Pizarro a nosotros. Ahora lo tenemos nosotros. Un testimonio y una lucha de siglos, una posibilidad de volver realidad el cambio de la historia de Colombia. Y vamos a asumir el compromiso, vamos a coger el testimonio. Aquí vivos no nos dejamos matar, vamos a volver realidad la idea y el mensaje de esos grandes, de Jaramillo, de Pardo, de Pizarro, de Gaitán, de López Pumarejo, del general Rafael Uribe,
más atrás de los grandes de Colombia, del general Melo, del general Sucre, de Simón Bolívar, el libertador. Hablar de Simón Bolívar suena hoy extraño. Se arrepiente uno de pronunciar la palabra, porque aquí las fuerzas del atraso nos dirían que si hablamos de Bolívar somos castrochavistas. Con Petro, presidente, gana la gente. Pero a Bolívar no lo podemos silenciar. Bolívar, para poder destruir el imperio colonial español, tuvo que juntar un ejército, y para hacer un ejército en Colombia que no fueran los guerrilleros de élite que tenía Santander, tenía que juntar a los negros, a los indígenas, al pueblo sin camisa, a los sin zapatos, a lo que llaman hoy las oligarquías colombianas los chusmeros, los guaches, el pueblo. Bolívar nos enseñó que lo único, por favor, que me está hablando por la misma frecuencia. Bolívar nos enseñó, con el perdón, Bolívar nos enseñó que la única manera de cambiar la historia en una sociedad es si la sociedad quiere cambiarla. No hay salvadores, no hay mesías, no hay personas que puedan hacer individualmente un cambio de la historia. Las ideas solo se pueden volver realidad histórica si las cruzan y se las apropian las fuerzas de los pueblos. Henos aquí entonces, tenemos una responsabilidad enorme. Somos herederos, no de cosas, no de tierras como Uribe, no somos herederos de haciendas, no somos herederos de riquezas. Nuestro apellido no es Cabal, la vallecaucana, no es Laforí, el cesarense. Nuestros apellidos no repiten el apellido de presidentes en nuestros padres o en nuestros abuelos o bisabuelos. Nosotros no somos hijos de la vida fácil como Duque, que puede arruinar su propio doctorado en Harvard solo porque le dio pereza de ir a estudiar en Boston y cambió el doctorado por un cursillo de 3 días por internet desde la cama de su hogar. No somos hijos de la vida fácil, no somos hijos del privilegio. Álvaro Uribe Vélez proponía una comparación, sus zapatos con los míos. Los míos están llenos del polvo de las carreteras y de los caminos de la patria. Pero la comparación verdadera debería ser en términos de hectáreas de tierra. Álvaro Gómez Hurtado es propietario de miles y decenas de miles de hectáreas de tierra que, siendo fértil, no las hace producir comida. Es un latifundista improductivo de Colombia. Petro no tiene ni 1 metro cuadrado en ninguna hacienda del país. Álvaro Uribe Vélez pone su candidato que nadie conoce, ni siquiera fue elegido por sus propios votos senador de la República. Solo tiene votos porque lo dice Uribe. No tiene alma propia, no tiene una lucha propia. Por eso decidió no hacer el magíster en la Universidad de Harvard,
Vaya y pregúntenle ustedes a cualquier muchacho o muchacha de Palmira si recibiera el privilegio de tener una beca para estudiar un doctorado en Harvard, si iba a quedarse acostada en su cama haciendo un cursillo por internet. Ningún joven colombiano desaprovecharía esa oportunidad, así le tocara tomar tinto todos los días sin más. Haría ese curso, así le tocara traducir las palabras del inglés toda la noche, así le tocara sufrir sin abrigo los fríos de Boston y de Cambridge. Se iría ya a estudiar para poder volver aquí a la casa de su mamá con el título en la mano y decirle: mamá, mamacita, mamita, soy doctor de Harvard y estos conocimientos van a ir para la comunidad que me dio vivir, para mi familia, para mi sociedad vallecaucana, para mí mismo, porque me da dignidad y orgullo haber estudiado en la mejor universidad del mundo. Pero eso no pasó por la mente de Iván Duque. De la vida fácil no salen esos sacrificios. Ellos no conocen qué es coger un asadón y sentir la dureza de la madera y la astilla clavando la piel de la mano cuando se abre un surco en el campo. Ellos no conocen de lo que sufre una madre sola cuando todos los días sale a vender yuca o papa frita o chocorramos o colombinas para poder hacer sobrevivir y entregarle la educación, el vestir a sus hijos. Ellos quizás lo único que saben decir es que hay que ordenarle a la policía para que esa señora vendedora ambulante abandone de inmediato la calle, porque la calle, según ellos, se ve fea si la señora está luchando y trabajando por sobrevivir. Ellos de la vida fácil no pueden gobernar a Colombia. Miren esa diferencia. Mientras ellos van exponiendo sus linajes hacia atrás, no es que mi abuelo fue presidente, no es que mi bisabuelo fue el alcalde de Bogotá y echó a la novia de Simón Bolívar, el alcalde Restrepo, que era familiar después de su descendiente Carlos Lleras de Restrepo, que es hoy el abuelo del actual candidato presidencial Vargas Lleras. Los mismos apellidos, los mismos linajes, los mismos procederes, la misma falta de visión del futuro, los mismos que nos quieren condenar a la desigualdad social y a la violencia. La comparación debería hacerse, por tanto, en hectáreas de tierra, es válida. La señora Claudia Gurizati, que no quiere que hable de Ardila Lule y su finca en Cauca, en el Valle, bien podía hacer una comparación en su canal de televisión. ¿Cuántas hectáreas de tierra tiene Álvaro Uribe Vélez y sus hijitos? ¿Y cuántas hectáreas de tierra tiene el candidato presidencial Petro? Él decenas de miles improductivas, Petro cero. El representante del mega narcolatifundio en Colombia, Petro, representante de las fuerzas que trabajan y se esfuerzan todos los días. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver entonces con las ideas políticas del mega narcolatifundio. No pueden surgir las ideas de la libertad, de la democracia. Del mega narcolatifundio no pueden surgir las ideas de la modernidad, de una nación moderna para el siglo XXI. De las ideas del mega narcolatifundio no puede surgir sino esto que aquí hemos narrado como parte de la historia de Colombia: el retroceso a la Constitución autoritaria de 1886. Por eso Iván Duque propone cerrar las cortes.
no solo para hacer trizas el acuerdo de paz con la FARC a través de la Justicia Especial para la Paz, que es una corte de la justicia en Colombia, no solo para impedir que los paramilitares y los militares y los funcionarios públicos que incurrieron en delitos de lesa humanidad en la guerra en Colombia para lograr su libertad, entreguen la verdad a la sociedad colombiana. Lo que no ha podido hacer el coronel Plazas Vega, decir qué pasó en el Palacio de Justicia. Lo que no ha podido decir el general Rito Alejo del Río, decir cómo se construyó el paramilitarismo y bajo qué órdenes se hicieron los genocidios del pueblo del Urabá y bajo qué órdenes se hizo la masacre de Piripán. Por una Colombia humana y decente, Petro, presidente. Ellos no quieren que esa verdad aparezca. No porque les dé vergüenza, porque desvergonzados son. Saben que una parte de la sociedad colombiana les aplaude el que hayan conformado el paramilitarismo en Colombia, porque según ellos eso fue lo que trajo la seguridad, matando centenares de miles de campesinos, un genocidio. No les avergüenza, pero saben que hay una parte de la sociedad colombiana, que es la mayoría, que no cree en paramilitares, que no cree en la violencia, que en la decencia supone que se puede construir una democracia, y saben que si esa verdad aparece, pierden el poder. Por eso quieren cerrar las cortes. Quieren cerrar las cortes para acabar la acción de tutela en la Corte Constitucional, porque saben que al acabar la Corte Constitucional y la tutela, la gente no tendría un mecanismo concreto con que defender sus derechos fundamentales y colectivos, los derechos que generó la Constitución de 1991, hecha por la diversidad política de Colombia y hecha mayoritariamente por el movimiento 19 de abril, mi movimiento. No, ellos quieren ir hacia atrás, contra lo cual luchaba el general Uribe el bueno. Hay un Uribe el bueno, hay un Uribe el malo. El Uribe el bueno luchaba contra esa constitución. Quieren volver a ella. Y hay que reconocerle a Uribe y a Duque que solo quieren retroceder siglo y medio. Porque si se tratase de Ordóñez, su aliado, él quiere retroceder 5 siglos hasta llevarnos al concilio de Trento de la Iglesia, que ordenó la Santa Inquisición, que ordenó quemar libros y que ordenó quemar seres humanos. Vaya aliado el que tiene. El catolicismo supo superar esa época de atraso y oscurantismo. Reconoció a través de los papas modernos y del Papa Francisco que la Iglesia había ordenado quemar mujeres solo porque pensaban, que la Iglesia había ordenado torturar gente solo porque querían ser librepensadores, y que de eso había que pedir perdón, y pidieron perdón. Y sin embargo aquí las fuerzas políticas del atraso, las de Duque y Uribe, tienen un aliado que no acepta ese perdón y que cree que es justo y necesario quemar los libros en las hogueras, y desconoce la frase del filósofo alemán que decía: el que quema libros en las hogueras termina quemando los seres humanos en las hogueras. Nos van a poner a Ordóñez de fiscal general de la nación si gana el señor Iván Duque. Nos van a tener que decir entonces que desde el gobierno un presidente dice
que el embarazo adolescente es producto de la vagancia de la mujer y que entonces la niña adolescente tiene que trabajar. Nos vamos a dejar gobernar de un señor que con ideas que le meten porque no las tiene propias, dice que hay que cerrar las cortes y que por tanto hay que acabar la acción de tutela, la protección de las libertades y los derechos y la posibilidad de que a partir de la verdad en la justicia especial para la paz pueda aparecer la reconciliación. Nos vamos a dejar condenar otra vez a la continuidad de estos 2 siglos de soledad, 200 años de soledad de la violencia en Colombia. ¿O vamos a ir hacia adelante? Claro que un representante de los meganarcolatifundios, de los meganarcoterratenientes, no podía proponer la modernidad, la libertad o la democracia. Ellos solo pueden proponer la autoridad ilegítima, la dictadura, la sociedad sin derechos y libertades, el atraso mental, la ignorancia académica. Son ellos representantes de esa clase política que en 2 siglos nos ha expropiado las condiciones para poder trabajar, las condiciones para poder construir riqueza como sociedad, las condiciones para poder disminuir la desigualdad social. Son ellos los que a partir del odio, del terror, de la sierra eléctrica, de los ejércitos privados del narcotráfico, le quitaron a millones de campesinos sus tierras. Los expropiaron. Son ellos los expropiadores, no es Petro. Los verdaderos expropiadores de Colombia son los que expropiaron a la gente sus condiciones para poder trabajar. Se quedaron con las tierras fértiles de Colombia y la mayoría de esas tierras no producen nada encima de ellas. Condenan al pueblo campesino a la soledad, a la tristeza, al terror. ¿Qué puede pensar un hombre campesino que ha visto el genocidio en su vereda, huyendo con su familia y sus hijitas, a las que crió, a las que vio nacer, a las que le enseñó el surco y cómo surge el germen de la vida, de la tierra, de las flores? Y le comparó a su hijita con la flor que ve en su cultivo. ¿Qué puede pensar si tuvo que abandonarlo todo? Si le quemaron su rancho, si arrasaron sus surcos, si tuvo que venir a la gran ciudad, a Cali o a Bogotá, y allí sus hijitas tuvieron que ir, adolescentes, a vender sus cuerpos al sitio del lenocidio, a la casa de la prostitución. La hijita que amaba, que vio nacer. ¿Qué piensa un hombre cuando ve eso? No puede sino ocurrirle en medio de su nostalgia, en medio de la parálisis del terror, ver lo que más ama conducido a la indignidad por virtud del poder que él creerá que es la vida del Señor que lo ordenó. ¿Qué puede pensar si no es la fractura misma de la existencia del corazón, la fractura misma de la vida humana en Colombia? Les expropiaron millones de hectáreas y los condenaron a ver a sus hijas correr hacia la casa de la prostitución. Por una Colombia humana decente, Petro, presidente. Con Petro presidente gana la gente. ¿Qué puede pensar el joven o la joven de Palmira cuando saliendo de su estudio del 11 en el colegio público encuentra que no puede entrar a ninguna universidad, ni pública ni privada, porque le cobran y lo que le cobran no lo tiene su familia para pagar la universidad? ¿Qué hace?
Duque dice que el embarazo adolescente es porque el adolescente no trabaja. La adolescente en Colombia no debe trabajar. Esas son ideas de Ordóñez y del Concilio de Trento. La adolescente en Colombia debe estudiar. Es su derecho. No es ni siquiera su deber, es su derecho como cualquier joven de Colombia, hombre o mujer. ¿Cuál es su sitio? ¿Cuál es el sitio de la juventud colombiana? Si no es el saber. Pero no, a la mayoría de los jóvenes de Palmira les cierran la puerta de la universidad y no tienen otro destino que intentar, en el caso de la mujer, fundar un matrimonio, a ver si el hogar es un camino de vida válido. Jovencísima se vuelve madre, cabeza de familia, porque el joven tampoco tiene un destino y entonces lo que ve y piensa fácilmente es escapar y no responsabilizarse de su hijo. Es la falta de oportunidades a la juventud lo que lleva a la muchacha al embarazo o lo que lleva al muchacho a ser miembro del ejército privado del narcotráfico, a matar a otro joven. Nos expropiaron estos incapaces del saber durante 2 siglos. Por eso es que el 90% de la población rural no terminó la primaria en Colombia, y por eso es que el 60% de la población total de Colombia no terminó el bachillerato. De 900,000 niños que entran al colegio, solo ingresan a la universidad 170,000 y solo salen 70,000 con un título profesional. Una inmensa pirámide de la exclusión del saber. Una inmensa pirámide que muestra que el sistema de educación en Colombia es el peor del mundo. No por los profesores, no por los estudiantes, ellos no tienen la culpa. Es el peor del mundo por el poder político que le expropió los recursos. Claro que en RCN me gustaría que sacaran en las noticias quién hizo la reforma a la Constitución del 91 que le quitó los recursos públicos a la educación pública de Colombia, que nos expropió el saber y la educación. Expropiadores. Claro que RCN debería decir quiénes fueron los que expropiaron el saber de los colombianos. Fue Andrés Pastrana, el padrino de Iván Duque. En su primera reforma a la Constitución del 91 le pareció que eran demasiados recursos los que se podían generar para la educación si se aplicaba el artículo que puso el movimiento 19 de abril allí, que decía que los ingresos de la educación crecerían más que proporcionalmente que los ingresos corrientes del país. Algo que cualquier padre de familia responsable hace cuando tiene su salario. Si su salario crece, lo que debe destinar es en mayor proporción los dineros para educar a sus hijos. Eso que haría un padre o una madre responsable es lo que escribimos en la Constitución del 91. Si los ingresos del Estado crecen, debe destinarse una proporción mayor a la educación pública de la sociedad colombiana. Y lo quitó Andrés Pastrana, el padrino de Iván Duque, para trasladarle los recursos a los dueños de los bancos, porque pobrecitos se estaban quebrando por haber creado un sistema de crédito usurero que le quitó las casas a la clase media colombiana a través del UPAC. Y después volvió permanente la reforma el señor Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, porque decidió llevarse los recursos de la educación pública hacia la guerra, hacia los tanques, hacia los aviones y sus bombardeos, hacia los fusiles y las municiones que solo en Colombia matan colombianos y colombianas.
la guerra en la cual ellos pueden vivir y tener el poder, la violencia sobre la cual ellos saben que pueden paralizar la energía vital de la sociedad y les permite seguir perpetuos en el poder. Llevar los recursos de la universidad al cuartel. ¿Será racional? ¿Será que una sociedad moderna en realidad puede desplazar los recursos de la juventud para educarse, para conocer la ciencia y la matemática, para conocer el arte y la cultura, para conocer el saber y ser trasladados al cuartel para que con esos recursos nos sigamos matando entre jóvenes? No solo se llevaron los recursos de la universidad, de la escuela, al cuartel, a la bomba, a la compra de armamentos. Se llevaron a la juventud. La juventud que tenía que ir a estudiar a la universidad, se la llevaron a escondidas en las noches en camiones militares, a los campos de batalla, y en las madrugadas por miles los desnudaban, les cambiaban el vestido por el uniforme de guerrillero y les ponían, después de ser fusilados, ya transformados en cadáveres, un arma para que RCN y Caracol luego tomaran las imágenes para que, diciendo que eran los triunfos de la seguridad llamada democrática, medida a muertos, pudiera la sociedad colombiana entonces aplaudir al César, a la autoridad, al mega narcoterrateniente que le había traído a la seguridad a los colombianos y las colombianas para que pudieran ir a la finquita. Solo que la mayoría de los colombianos y las colombianas no tenemos finquita. Solo que no eran guerrilleros muertos, eran jóvenes inocentes de los barrios populares, conducidos a la fuerza en el día anterior para hacer simplemente la foto de un periódico o la imagen de un canal de televisión. Solo que la seguridad democrática, a pesar de los vítores al César que mata, no puede ser muertos. Ninguna seguridad se puede construir llevando la juventud a la cárcel o llevando la juventud a la muerte. La seguridad de una sociedad depende de la vida. A Álvaro Uribe Vélez le tendríamos que decir, y a su candidato que habla por él, las ideas de él, y se viste como él, y se pone las canas como él, y los sombreros como él. Con Petro, El famoso él. Habría que decirle a él que la seguridad es cuidar los bebés de Colombia. Que la seguridad consiste, si queremos una nación democrática y libre, en que los bebés entre 0 y 7 años de edad puedan tener el agua potable, esa misma que él les quitó por llevársela a sacar carbón en el Cerrejón. Que la seguridad en Colombia pasa primeramente y de manera permanente hacia adelante porque la primera infancia sea atendida integralmente con el amor de la familia, con la ayuda del Estado, con el médico profesional, con la profesional del cuidado de los niños y de las niñas, con convertir a la madre comunitaria en una empleada pública del Estado con sus prestaciones, educada profesionalmente para cuidar la niñez de Colombia. Que si la niñez de Colombia está desnutrida, se come el cerebro, y al comerse el cerebro para sobrevivir, pierde permanente e irreversiblemente su capacidad del pensar y de la inteligencia. Que si nuestra primera infancia tiene un 17% de desnutrición, estamos condenando a la nación colombiana dentro de 20 años
al crimen, a la ignorancia, a la falta de capacidad para construir el amor y la riqueza en base del trabajo. Que el pueblo colombiano debería entender que la seguridad no consiste en cuántas orejas de liberales cortados como hace 60 años, y que la seguridad no consiste en cuántos jóvenes van a la cárcel o en cuántos jóvenes se matan, sino que la seguridad consiste en cuidar integralmente a nuestros bebés, en el amor de esos bebés cuidados en el amor y la ciencia y el arte y el juego. No saldrán criminales, no saldrá el que mata a su propio hermano, saldrán constructores de democracia, seres humanos capaces de defender su propia dignidad, sus derechos, su libertad. Y obvio que a eso no le gusta a Uribe y a las fuerzas atrasadas de Iván Duque y de Ordóñez. Lo que quieren es tener un pueblo como rebaño, un pueblo sin derechos, un pueblo sin libertad, un pueblo sin dignidad, al que puedan conducir de manera fácil, mientras corruptamente se quedan con los dineros del Estado a la violencia y a la guerra permanente, hasta que nos atravesamos nosotros mismos, hasta que las voces antiguas y ancestrales se recogieron en la sociedad contemporánea de hoy, hasta que la juventud de esta generación decidió levantarse a decir basta, no queremos 200 años más de soledad sobre la tierra colombiana, hasta que nos juntamos, hasta que decidimos unirnos, y al decidir unirnos, decidir pasar no al siglo XVI como propone Ordóñez o al siglo XIX como propone Duque y Uribe, sino al siglo XXI, el que tenemos que vivir, el que tenemos que gozar, sobre el cual tenemos que afrontar los problemas propios del siglo que nos toca vivir. Este tiempo moderno, este tiempo que puede derivar a barbaries o a democracias nuevas, a un nuevo estilo de relacionamiento con la naturaleza y los seres humanos, si queremos seguir viviendo como especie viva en el planeta Tierra. Los tiempos del cambio climático. Con Petro presidente, gana la gente. Decidimos juntarnos con esas voces antiguas y los grandes asesinados y los pueblos resistentes. ¿Para qué? Para construir una era de paz en Colombia, para construir una democracia, para dotar a la gente de lo que la expropiaron, hacer lo contrario de la clase política rapaz e incapaz de Colombia. Nos expropiaron las tierras, nosotros queremos entregar las tierras a la gente campesina de Colombia, para que ese señor que vio nacer a su hijita y le mostró el surco y la flor, y le mostró cómo es el desarrollo, la flor, el florecimiento, no tenga que ver más a sus hijas acudir en la gran ciudad al centro del prostíbulo, sino que la pueda ver convertirse en médica, en científica, en doctora de Harvard, en profesional. El día en que un hombre campesino vea a su hija en Colombia volverse profesional en lo que quiso estudiar, ese día habrá paz en Colombia. Y eso pasa porque tengan mejores ingresos, eso pasa porque estén en las tierras fértiles de Colombia. Yo le pedí esta mañana en Puerto Tejada al señor Ardila Lulia, gran empresario de Colombia y dueño de RCN, y creo que por eso la Gurizati me insultó horas después. Le pedía simplemente que precisamente para acabar su vida vital, su ciclo vital como gran empresario que indudablemente ha sido, le permitiera al pueblo del Valle y del Cauca explorar
si en esas tierras fértiles que hoy solo producen caña de azúcar y etanol que solo sirve para producir el cambio climático en Colombia, azúcar que solo sirve para enfermar a la sociedad colombiana y envenenarla a través de la gaseosa que es más barata que el agua, a través de la gaseosa que es más barata que la leche. La sociedad debe tener más barata el agua potable y más barata la leche que la gaseosa. Le pedía, hermano, si yo soy presidente, véndame la hacienda en Cauca y probemos allí si una diversidad en productos agrarios en esa tierra fértil, industrializados, podría ser un modelo de desarrollo mejor para el Cauca, cuyas comunidades étnicas ya empiezan a tener conflictos violentos y armados porque arrinconados allá en las tierras infértiles de las cordilleras crece su población y empieza a construirse una olla de presión que no tiene más posibilidad de liberarse que a partir de las tierras planas del valle geográfico del río Cauca. Nada perdería, simplemente Ardila podría posibilitarnos un paso hacia la modernidad. Pero peor aún, las tierras que no producen nada. 10 millones de hectáreas de tierras fértiles que no producen ni una mata de maíz. Las que representa Álvaro Uribe Vélez y su candidato Duque. Las que deben ser entregadas a partir de su compra, a partir de los más altos impuestos a la tierra improductiva, deben ser compradas por el Estado para que puedan ser entregadas al pequeño campesino, a la campesina. En la costa caribe dije, es la campesina la que debe recibir el título de propiedad, porque es ella la que nos puede garantizar la seguridad alimentaria de Colombia. Al pequeño y mediano empresario devolver el gran despojo que de la tierra fértil se ha hecho a través de la violencia al mundo campesino, al cual le han quitado hasta su derecho de ciudadanía, y devolver los saberes que nos quitaron, la expropiación del saber en Colombia a partir de la creación de un sistema de cuidado integral, de cuidado a la primera infancia y de un sistema de educación superior público de calidad nacional y gratuito. ¿Cómo puede entrar un jovencito o una jovencita a la universidad si se le cobra y no tiene con qué? Si queremos una juventud que pueda estudiar de manera generalizada, hay que volver gratuita la educación superior. Y eso no es cuestión de comunismo, eso no es cuestión de socialismo, eso no es cuestión de castrochavismo, eso es cuestión de humanidad ubicada en el siglo XXI. Prendan ustedes sus celulares en este momento. Los invito, les solicito, hasta allá, hasta la calle. A ver si nuestro dron puede funcionar en este momento. Levanten la mano esos celulares prendidos. El celular representa más o menos la mercancía, el producto de la economía del siglo XXI. Cuando asesinaban a Carlos Pizarro no habían celulares. Al final del siglo XX no habían celulares. Este mar, que yo llamaba con los indígenas pastos cenipiales, como una especie de campo de luciérnagas, que así los ve uno en los campos, un mar de señoras luciérnagas, ahora es tecnología. Ahora podrían alumbrar la noche, ahora nos permiten la comunicación hasta la más remota. Una mercancía que solo se puede hacer a partir del cerebro. No pesa, no se necesita del músculo. El músculo dejó de ser la fuerza del trabajo
que lo era en el siglo XX, ya no es en el siglo XXI. Llevaban al trabajador hombre por sus músculos, no por su inteligencia, a la fábrica, al campo. Hoy esos celulares que ustedes prenden aquí multitudinariamente y alumbran la plaza, el parque principal de Palmira, no se hace con músculos, se hace con cerebros, se hace con saber. Esta es la modernidad. Esto es lo que llamamos estar en el siglo XXI. Es el cerebro la base de la economía. Yo les preguntaría las consecuencias de esta nueva realidad que no puede entender las fuerzas atrasadas que nos quieren llevar al siglo XVI o al siglo XIX. ¿Hay alguna diferencia en el cerebro entre una mujer y un hombre? ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de alguien que tiene la piel negra y alguien que tiene la piel blanca? No hay ninguna diferencia entre el cerebro de alguien que nació en Palmira y alguien que nació en el estrato 6 de Bogotá. Luego, si es cierto lo que decía la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de la frente. Si el pan es la riqueza y el sudor de la frente es el trabajo, y entonces la riqueza tiene como fundamento el trabajo. Y si el trabajo del siglo XX era la fuerza bruta y el trabajo del siglo XXI es el cerebro y el saber, y el cerebro es igual en todos los seres humanos, podríamos llegar a una conclusión desde la Biblia al siglo XXI. Las sociedades desiguales no pueden producir riqueza porque arrojan a la caneca de la basura la mayoría de los cerebros de los seres humanos. Y en cambio las sociedades justas, equitativas, incluyentes, democráticas, pueden potenciar los cerebros a través del saber de la mayoría, de la totalidad de los integrantes de esa sociedad. Y entonces esos saberes conectados pueden producir a través de su trabajo la riqueza. Se vuelven sociedades más ricas, más pobres. Quienes quieren condenar y mantener a la sociedad colombiana en la desigualdad social, nos estamos condenando a la pobreza, nos están condenando a no poder ser una nación en el siglo XXI. Nos están expropiando la nación. No solo nos expropiaron la tierra. Una nación no es un mapa de tierras y territorios rodeados de fronteras. Una nación es la gente que vive en ese territorio. Y la gente que vive en ese territorio tiene cerebros y todos son iguales. Si la sociedad es democrática, si devolvemos el proceso de expropiación del saber y lo entregamos como una dote que el Estado debe ayudar a generalizar como derecho en el conjunto de la sociedad colombiana, estaríamos construyendo la base más sólida de la riqueza en Colombia. Mal hacen los ricos de este país, mal hacen los hijos de la vida fácil, mal hacen los que propietarios de casi todo en Colombia le impiden a la gente desarrollarse en su potencialidad, le impiden a la gente la equidad que nos permita que la educación sea el primer derecho de Colombia después de la vida, que le permitan a la juventud toda acceder a una universidad gratuita para estudiar lo que se le dé la gana, porque en esa diversidad de saberes estaríamos construyendo equitativamente, incluyendo la riqueza del siglo XXI, esa que alumbró la noche de Palmira. Cuando tenemos una sociedad de castas, una sociedad de estratos sociales, cuando tenemos una sociedad
bárbara y salvajemente desigual, como no existe ningún rincón de la tierra. Lo que estamos es arrojando a la caneca de la basura los cerebros del pueblo negro, los cerebros del pueblo indígena, los cerebros de la mujer, incluida toda la mujer desde su infancia hasta su muerte, los cerebros de la juventud sin recursos económicos, es decir, la mayoría inmensa de la juventud, la mayoría de los cerebros del pueblo colombiano, que como pueblo trabajador, como mujer, como joven sin recursos, como negro, como indígena, los excluyen en una sociedad la más desigual del mundo. Es arrojar a la caneca de la basura la principal máquina de la producción de la riqueza del siglo XXI. Es arrojar a la caneca de la basura el principal medio de producción de la riqueza del siglo XXI. Las sociedades desiguales no tienen ubicación, no tienen un lugar en el mundo del siglo XXI. Las sociedades equitativas tienen una nueva oportunidad bajo los cielos del planeta, como decía Gabriel García Márquez. Democracia, saber y riqueza van de la mano. Ya no estamos en el siglo XIX, en las teorías económicas que pregonaban que al bajarle los salarios al trabajador, que conducir al niño al trabajo, que mantener la esclavitud podía generar la riqueza de una sociedad. Ya no estamos en ese siglo en donde conducían al hambre al pueblo trabajador junto a las factorías. Ya no estamos en el siglo en donde se pensaba que el trabajo era simplemente la fuerza bruta del músculo y se podía excluir a la mujer. Hoy estamos en el siglo XXI que yo quiero que como sociedad acojamos, porque nos permite construirnos como una nación. Ese siglo XXI nos demanda unos retos. Es el cerebro la fuente de la riqueza, del trabajo humano, y el cerebro es igual en todos los seres humanos. Solo falta alimentarlo, y el alimento es la educación. Bien decía Martin Luther King, una sociedad es aquella que tiene tres alimentos: el alimento del estómago, el alimento del cerebro, que es la educación, y el alimento del espíritu, que es la libertad y la dignidad del ser humano. Una sociedad sin dignidad, una sociedad sin libertades, una sociedad sin educación y una sociedad sin alimentos no puede ser una nación en el siglo XXI. Si seguimos dejándonos conducir por la clase política de la vida fácil, la clase política rapaz, la clase política incapaz, nos van a llevar a destruirnos la nación colombiana. Tenemos dos opciones. Yo los invito a construir la gran nación colombiana fundada sobre la base de la justicia, de la libertad, de la igualdad, del trabajo nacido sobre una sociedad del conocimiento. Yo los invito a ese tipo de nación porque es la que puede frenar estos 2 siglos permanentes de violencia. Los siglos en donde una generación de jóvenes jamás ha conocido realmente en su existencia la palabra paz, la realidad de la paz, la vivencia cotidiana de la paz. Una nación digna en donde los jóvenes no sean conducidos al campo de batalla por nadie, sino sean conducidos por ellos mismos al amor y a la ciencia y al saber y al arte y a la cultura. Una sociedad que es así como puede constituirse en una era de paz, una era en donde las generaciones de jóvenes de aquí en adelante y por decenios y por siglos, ojalá,
nunca aparezca la palabra en ellos, el recuerdo de cómo matarse los unos a los otros, sino más bien la frase aquella de aquel hombre que en la cruz dijo: hay que amarse los unos a los otros. Y hay que tomar la decisión. Si queremos recordar ese libro bíblico, allí hay un pasaje importante del cual debemos aprender. Hubo un pueblo que vivió 5 siglos bajo la esclavitud. Y ese pueblo quería liberarse. Y para liberarse de la esclavitud se unió, se juntó como pueblo y salió y se escapó del faraón. Y el faraón con sus carros de combate iba en su persecución porque querían nada más de ellos sino la esclavitud. Y llegaron al mar y los separaba el mar de la tierra de la libertad. Y atrás venía el faraón cortando cabezas. Y ese pueblo tenía una decisión que tomar. La decisión de o devolverse al faraón o de partir las aguas para llegar a la tierra de la libertad. La sociedad colombiana está hoy en un lugar similar. Tiene 5 siglos de esclavitud. La esclavitud de la desigualdad social, la esclavitud de la violencia. Y quiere escapar. Por eso se llenan estas plazas. Es lo que no han podido entender los opinadores, los hijos de la vida fácil. Es lo que no ha podido entender ni Duque ni Vargas Lleras. Cómo Petro sin un peso, sin maquinarias políticas, puede llenar estas plazas. Pues porque hay un pueblo que quiere la libertad. Hay un pueblo que quiere construir su nación y no lo dejan, se lo impiden. Hay un pueblo que quiere escapar de la esclavitud, de la desigualdad social y de la violencia. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Pedro presidente! 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 ¡Se vive! Y estamos como aquella vez ante el mar. Y atrás viene el faraón cortando cabezas. El faraón de la violencia. El faraón de la desigualdad social. Y nos toca tomar una decisión. O nos entregamos al faraón y nos corta la cabeza, o partimos el mar, partimos las aguas, hacemos una partitura de las aguas, porque más allá está una tierra de libertad, una tierra de justicia, una tierra que se llama Colombia. La verdadera Colombia, la Colombia del trabajo como la base de la riqueza, la Colombia del general Rafael Uribe y de Bolívar, la Colombia de Alfonso López Pumarejo y de Gaitán, la Colombia de Galán y de Pardo Leal y de Jaramillo, la Colombia de Feynman y de Carlos Pizarro, el candidato presidencial asesinado. Allá hay una tierra y el mar nos separa y atrás el faraón. ¿Qué decidimos? Esa decisión no va a partir las aguas sobre la base de un libertador como Moisés, ni de su vara mágica y divina. Es una decisión terrenal y concreta. Es del pueblo, es de la multitud. Solo si la multitud quiere, a través del voto popular, se pueden partir las aguas, hacer una partitura de las aguas de la historia y conducirnos hacia esa tierra de que nos libere de la esclavitud y de la violencia, de la esclavitud, de la desigualdad social. Partimos las aguas. Es en las urnas donde hay que tomar la decisión. Es este 27 de mayo con el voto y cuidando el voto, mesa por mesa,
con testigos electorales mesa por mesa, para que no se repita la historia del 19 de abril de 1970. Ese 19 de abril de 1970, el abuelo de Lleras y el padrino político de Duque, Pastrana, se robaron las elecciones de Colombia. Le quitaron la presidencia a la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y un sector de la ANAPO, a partir del fraude, se convirtió en el movimiento 19 de abril y pasó a la guerra. Esa historia no se puede repetir. No puede haber un nuevo fraude electoral en las elecciones presidenciales de Colombia, porque nos sumiría en la violencia y nos sumiría en el desastre de la nación. Tenemos que cuidar el voto mesa por mesa. La mayoría electoral de Colombia, dicen las encuestas que no publican en RCN y Caracol, dicen que ya le estamos ganando al señor Iván Duque. La encuesta del Partido Liberal, que no es mi partido y que tiene otro candidato, dice que estamos empatados con Iván Duque. El hombre se desplomó por no tener ideas propias, por no haber vivido una vida trabajada, por ser el depositario de la idea de otro, de él, el faraón de la violencia, el faraón de la desigualdad social. Vamos a ganar el 27 de mayo. Ojalá esa victoria sea la victoria definitiva para ganar en primera vuelta presidencial la presidencia de Colombia. Es el voto y el cuidado del voto el que va a partir las aguas, el que nos va a permitir escapar del faraón cortacabezas y poder llegar a esa tierra de libertad. Son dos cortinas de agua que hay que conformar. Esa partitura de las aguas debe dejar una cortina de agua de aquí para allá hacia el pasado, de venganzas, de odios, de desigualdades, de injusticias, de la clase política rapaz que debe ahogarse políticamente en esas aguas. Y unas aguas de aquí hacia adelante que tenemos que navegar como sociedad, como pueblo unido, un pueblo que sepa navegar por las aguas de la justicia, de la construcción de la riqueza sobre la base del trabajo sobre la base del saber como sociedad del conocimiento, que a partir de disminuir esa desigualdad social con el trabajo humano, tenemos la posibilidad entonces de construir la paz. La justicia social es la paz. El Estado social de derecho es la paz. La paz es la justicia de esas nuevas aguas que tenemos que navegar. Colombia puede entrar, a diferencia de estos 2 siglos que se cumplen con los 200 años de la batalla del puente de Boyacá, definitivamente a una era de paz. Pero hay que partir las aguas, y la partitura de las aguas, el cambio de la historia de Colombia, se hace con el voto popular. Los invito a partir las aguas de la historia en Colombia. Los invito a ganar el 27 de mayo en la primera vuelta presidencial, la presidencia de Colombia. Los invito a conmemorar el 7 de agosto, el día en que se posesione como presidente de Colombia un ciudadano luchador, un ciudadano como todos los demás, que supo resistir la adversidad, que supo resistir y luchar, que supo trabajar y estudiar, esforzarse, que desde abajo, sin tener abuelos presidentes ni bisabuelos presidentes, sin apellido de linajes, sino con un apellido de campesinos, se pueda volver presidente de Colombia. Ese 7 de agosto no solo vamos a festejar
los 200 años de la batalla de Boyacá que nos dio la República, sino que vamos a festejar el primer día de la democracia en Colombia, el primer día de la era de la paz. Y lo vamos a festejar como toca, no en el club tomando whisky, no vestidos de frac, con la oligarquía colombiana rindiendo pleitesías porque sabe que el presidente de Colombia le va a entregar las riquezas del país. No, lo vamos a festejar como pueblo, como multitud, llenando todo el centro de la ciudad de Bogotá con centenares de miles de negros, de indígenas, de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, de gente sencilla, de gente del común, de la gente decente de Colombia. Vamos a llenar el centro de Bogotá en una gran fiesta, porque al final la revolución democrática es una fiesta. Porque los cambios de la historia no deben ser tragedias, deben ser fiestas. Yo quiero escuchar la salsa al lado del vallenato, al lado del porro, al lado de los cantos de los negros, de la guaneña, de los bancubucos. La salsa poderosa del pueblo, la salsa que no querían en los grandes clubes sociales y que insurgente se fue metiendo hasta que conquistó la gran ciudad del capitalismo, Nueva York. Una salsa que llena el centro de Bogotá con bailarines y bailarinas, millones de bailarines, millones de bailarinas. El pueblo de Colombia que gozoso entiende y sabe que se ganó el puesto del cambio de la historia y que se ganó el puesto de construir una gran nación en el siglo XXI, la nación colombiana. Al elegir un presidente representante de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, del campesinado, de la mujer, de la juventud, del trabajador. Poder al negro y a la negra, poder al indígena, poder a la mujer, poder a la juventud, poder al trabajador, poder a la naturaleza con la cual nos tenemos que reconciliar, poder a la vida para poder vivir en paz. ¡Viva la Palmira humana! ¡Viva el Valle del Cauca humano! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, Palmira. Gracias. ¡Que se oiga el coro, que se oiga! Cristian, ahorita el micrófono 2, papi. ¡Iba a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! ¡Iba a ganar! ¡Gustavo Petro va a ganar! ¡Iba a ganar! ¡No! Sí, dos. Hola, sí, dos. ¡Gustavo Petro va a ganar! Solamente queremos, a nombre de los compañeros que conformaron la lista de los decentes, mil gracias por sus votos. Logramos llegar 2 mujeres y 2 hombres al Senado de la República, y también María José Pizarro, la hija de Carlos, representante a la Cámara por Bogotá, también con David. Muchas gracias a ustedes. Vamos a rescatar las pensiones de jubilación que nos quitaron a los campesinos, a los vendedores ambulantes. Vamos a luchar para que esos contratos basura que recaron en todo el país para los jóvenes, esos contratos que no hacen más sino denigrar la calidad del trabajo en Colombia, cuenten con nosotros. Estamos en el Senado de la República. Gracias a ustedes. Gracias.
testigos